Ya la serie del Evangelio. Hemos estudiado con la ayuda de nuestro Señor todo lo que ha implicado el Evangelio, el carácter de Dios, el carácter del hombre, si tú recuerdas la respuesta, el reino de Dios. Y finalmente hoy llegamos al final de esta serie que, bueno, no sé para ti, pero creo que para mí ha sido una gran bendición poder repasar y recordar y tener bien claro lo que implica el Evangelio, lo que es el Evangelio, porque como hemos dicho, muchas veces al tener una explicación o una doctrina, vamos a decir así, desviada o no correspondiente a lo que dice la Biblia, bueno, eso también se ve reflejado en nuestra vida. Y hoy terminaremos como les decía, ya esta serie, estamos próximos a iniciar otra. Pero bueno, para empezar el día de hoy, quisiera que podamos preguntarnos hoy a nosotros mismos, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué es lo que anhelas en tu vida? ¿No? ¿Dónde está ubicado tu deseo? ¿No? A veces podemos pensar aquello con lo que tal vez te despiertas todos los días y lo primero que piensas, ¿no? Te vas a acostar, lo último que piensas, ¿no? Eso creo que nos puede dar un indicativo de dónde está nuestro corazón. Dice la Biblia eso, que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y una vez más, ¿cuál es tu mayor anhelo? Pregúntate a ti, ¿cuál es tu mayor anhelo? Tal vez podemos responder un coche, ¿no? Tal vez mi mayor anhelo es una casa, tal vez mi mayor anhelo es conseguir esposo, conseguir esposa, ¿no? Pero con la ayuda del Señor y terminando esta serie, es importante que hoy podamos saber cuál es el anhelo de un discípulo del Señor. ¿Cuál es el mayor anhelo de un discípulo del Señor? Muchas veces estos anhelos no correspondientes a la voluntad de Dios no nos dejan ver justamente quién es Dios, no nos dejan disfrutar del Evangelio. Así que es importante que hoy nos centremos justamente en eso, en el Evangelio, en lo que el Evangelio, el poder que el Evangelio tiene para transformar nuestra vida. Como te decía, muchas veces nuestra vida está más guiada por estos deseos, ¿no? A lo mejor deseo, y bueno, decía un carro, decía cosas materiales, pero bueno, a lo mejor deseas salud, ¿no? A lo mejor deseas cosas que quizá no son cosas materiales, y no es que sean malos deseos, pero el anhelo de un hijo de Dios es ver a su maestro, es poder encontrarse a su maestro, es lo que el Señor ha dicho que nosotros tenemos que anhelar. Pero antes de continuar, te invito a que inclines tu rostro y que hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos tu consejo, Señor. En ella encontramos quién eres tú. En ella encontramos el Evangelio, Padre. Y hoy te agradecemos, Señor, justamente la oportunidad que nos das, que como iglesia hoy podemos encontrarnos contigo a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Instrúyenos, enséñanos, Señor. Transforma nuestra manera de pensar, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la cosa más hermosa que has visto en esta tierra? ¿Qué es lo más hermoso? No sé, quizá puedas pensar en un atardecer, ¿no? En
un amanecer, por ejemplo, ¿no? No sé, piensa en lo más hermoso que tú has visto, ¿no? Pero también hay veces que al saber que hay algo hermoso, hay a veces cosas que nos impiden ver, ¿no? La hermosura. Hay cosas que nos impiden ver. Por ejemplo, tal vez en una ciudad y uno tiene ganas de ver el amanecer. Por ejemplo, hace algún tiempo que hubo un eclipse, ¿no? Yo quería salir con mi familia a ver la luna, ¿no? Pero vivimos en un edificio rodeado de algunas otras construcciones, entonces pues no nos era posible, ¿no? No podíamos ver eso hermoso, eso que estaba pasando, por justamente algunas cosas que nos impedían poder centrar nuestros ojos y ver la hermosura de ese eclipse, la hermosura de esa luna llena que estaba en esa noche. Pero también en las cuestiones espirituales y en la cuestión particularmente del evangelio, yo te preguntaría cuál fue la última vez que levantamos nuestra vista de esos nuestros anhelos terrenales. ¿Cuándo fue la última vez que alzamos nuestra vista y pudimos centrarnos no en nosotros, sino centrarnos justamente en el evangelio, en la hermosura del evangelio? Nosotros hemos podido estudiar y hemos podido ver en la palabra de Dios la hermosura de la cruz, la hermosura de la obra de Cristo. Pero ¿cuáles son aquellas cosas, una vez más te pregunto, que te impiden deleitarte en esa hermosura, ¿no? A veces, como te decía, estamos pensando, yo quiero esto, me falta esto, necesito más dinero, necesito salud, necesito tal o cual cosa, y estamos impedidos de ver y de disfrutar la hermosura de la obra de Cristo. Sin duda, el pecado que mora en nosotros nubla la visión para poder disfrutar, ¿no? Ve por favor a Romanos 7, versículo 21. Hay una lucha que todo hijo de Dios tiene contra esa visión nublada, contra esa visión que no nos permite, repito, ver al Señor, ver en el evangelio. Y hasta el momento que estemos nosotros con el Señor, vamos a estar en esa lucha. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos. Dice Romanos 7:21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Recuerda, esto lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo está diciendo que hay mal en él? Sí, el apóstol Pablo está diciendo eso. Este héroe de la fe, este gran hombre de Dios, ¿no?, está diciendo que hay mal en él. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Y dice el versículo 22, Romanos 7:22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál era el deseo del hombre interior del apóstol Pablo? Deleitarse en la ley de Dios, deleitarse en su palabra. Hay deleite en la ley de Dios. Para un hijo de Dios, o un hijo de Dios puede encontrar su deleite en la ley de Dios. Como te decía, el pecado que mora en nosotros nos impide verlo. Pero dice el versículo 23: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay algo que nos nubla, hay algo que no nos deja ser plenos. Hay algo que nos tiene insatisfechos en esta tierra. Hay algo que tenía insatisfecho al apóstol Pablo. Yo lo definí como insatisfacción santa. El apóstol Pablo dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos viendo a un hombre que escribe en esta lucha en la cual no quería claudicar, una lucha que es tuya y que es mía hasta que venga Jesús y nos libre de la presencia del pecado. Pero yo quiero que todos los días de mi vida este sea mi anhelo, que mis deseos, que mis sueños, que pueda encontrar toda mi plenitud, y que toda mi plenitud, todos mis deseos puedan ser hallados en Cristo. Eso quiero para mi vida.
que Jesús sea suficiente, que yo pueda encontrar este deleite. Y hasta que no veamos a nuestro Señor, ¿sabes qué, hermano? Como el apóstol Pablo, vivimos insatisfechos. No insatisfechos porque nos falta un carro, no insatisfechos porque tal vez no comimos lo que no queríamos comer, no insatisfechos por las situaciones de nuestra vida, insatisfechos por el pecado que mora en nosotros y que nos impide deleitarnos en la ley de Dios. Hay una ley en mí, hay una ley en mí. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero luchar. Y hermano, yo te invito a que sigas en esa lucha, luchando contra el pecado y poder ver y deleitarnos en la ley de Dios. Un hijo de Dios no puede estar insatisfecho, no puede estar satisfecho totalmente en esta tierra. No quiere decir que no vivamos una vida plena. Vivimos una vida plena en Cristo y lo vamos a ver más adelante. Pero decía un autor, si tú encuentras y estás totalmente cómodo en esta tierra y eres un hijo de Dios, algo está pasando. El apóstol Pablo estaba insatisfecho con el pecado que moraba en él. ¿Qué tan insatisfecho estás con el pecado que está morando en ti? Y con toda la consecuencia de ese pecado. La paga del pecado es muerte, lo hemos estudiado. Pero si es que hay enfermedad en tu vida, ¿sabes cuál es la causa de la enfermedad? El pecado. Si hay problemas en el matrimonio, ¿sabes cuál es el problema? El pecado, la corrupción y la violencia en la que vivimos. ¿Sabes cuál es el problema? El pecado. Así que, hermanos, tenemos esta insatisfacción santa, o esta santa insatisfacción que no nos va a dejar vivir totalmente plenos en esta tierra hasta el día de Cristo, hasta el día que veamos a nuestro Señor. Pero hay algo que debemos saber. Y hay algo en lo que debemos descansar. Si tú eres un hijo de Dios, entonces el Evangelio nos llama a tener descanso en Jesucristo y a regocijarnos en esta salvación que Cristo ha ganado para nosotros. A saber que Cristo es quien sostiene nuestra fe. ¿Sabes qué, hermano? Si mi fe dependiera de mí, creo que hoy no estaría yo aquí. Si tu fe depende de tus fuerzas, estoy seguro que no estarías aquí. ¿Sabes quién sostiene nuestra fe? ¿Y sabes quién nos tiene hoy aquí? Nuestro Señor, nuestro Salvador, la obra de nuestro Maestro. Así que no es mis fuerzas, no es mi capacidad. Es, como diría el apóstol Pablo, es la gracia de Dios conmigo. Yo me esfuerzo y yo estoy insatisfecho con el pecado que mora en mí. Estoy insatisfecho con la consecuencia, con la cosecha del pecado que he tenido en esta tierra. Pero estoy pleno, pero estoy contento y descanso en la obra de Cristo. Descanso que no es en mis fuerzas. Primera a los Corintios 15:10. Primera a los Corintios 15:10 dice así, el apóstol Pablo está hablando de su esfuerzo. Ya vimos un apóstol Pablo no pleno, un apóstol Pablo en Romanos que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Como te decía, una insatisfacción. Pero ese mismo apóstol Pablo en primera a los Corintios 15 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se está refiriendo a los discípulos que estuvieron con Jesús, a los otros apóstoles que vivieron con Jesús, que estuvieron estos 3 años de ministerio. Y el apóstol Pablo antes está diciendo, yo llegué después que todos, ¿no? Como un bebé fuera de tiempo. Pero está diciendo, pero yo he trabajado más que todos ellos. Yo me estoy esforzando, yo estoy trabajando, yo estoy siendo un elemento activo en esta guerra contra el pecado y en la labor que Dios me ha dado en esta tierra. Pero dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos,
Y el consuelo del Hijo de Dios es: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en esta lucha, hermano, no estás solo. En tu lucha contra el pecado, en tu lucha para hacer la obra de Dios, hermano, no estás solo. ¿No son buenas noticias? No te estoy dando una buena noticia. No estás solo. La gracia de Dios no es en nuestras fuerzas. La gracia de Dios te dice hoy que eres perdonado. La gracia de Dios te dice que Cristo es el que venció. La gracia de Dios hoy te dice que Él gobierna. La gracia de Dios hoy te dice que tu maestro, que tu Padre está contigo hasta el final. El Señor está contigo hasta el final. Su cruz y su sangre derramada me dice que soy justificado por la fe. Su cruz me dice que puedo estar tranquilo, que suya es la obra, no es mía, suya es la obra, que sí me esfuerzo en mi lucha, pero no yo, sino la gracia de Dios con nosotros. Vea Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, 31. El poder del Evangelio, el poder del Evangelio, a dónde nos lleva el Evangelio, este conocimiento, todo lo que hemos estudiado del Evangelio. No es una palabra muerta que se queda en el simple conocimiento. Ya sé que es en el Evangelio. El Evangelio transforma nuestros anhelos. El Evangelio nos da esperanza. El Evangelio nos da esperanza no en esta tierra. El Evangelio nos hace levantarnos todas las mañanas con un propósito. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, Dios es por nosotros. Dios lucha nuestras batallas. Dios está contigo. El Señor está con nosotros. Versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Volteamos a ver el Evangelio. Volteamos a ver la cruz, la sangre derramada en la cruz. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el Señor no se ahorró nada, si el Señor entregó a su Hijo por ti, la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte, y no solo la muerte terrenal, la muerte eterna. Y el Señor nos dijo: es mi Hijo y lo amo y prefiero quedarme con mi Hijo. Eso lo diríamos tú y yo, ¿no? ¿Darías a tu hijo por un pecador? El Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, pecadores. Pero dice la Biblia: ¿cómo no nos dará con Él? Si ya dio a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Otra vez volteamos a ver el Evangelio para tener una vida en victoria. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, hermano, tu esperanza y la mía hoy no es en conseguir un mejor trabajo. Tu esperanza y la mía hoy no es que mañana tendremos más salud. Tu esperanza y la mía no es que las cosas mañana al prender la televisión van a cambiar y el precio del dólar va a bajar y se van a acabar las guerras y los problemas en esta tierra. ¿Sabes cuál es, dónde radica nuestra esperanza? En que Cristo murió, en que Él también resucitó y que hoy gobierna. Y que ¿sabes qué, hermano? Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por nosotros. ¿No es esperanzador?
No nos hace anhelar más a nuestro Señor. No nos da esperanza para poderte levantar mañana lunes e irte a trabajar. Cristo intercede por ti. Cristo intercede por nosotros, porque Él está vivo, porque Él resucitó. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Tal vez estás viviendo tribulación. Tal vez estás viviendo, ¿sabes qué? Los cristianos de esta época estaban viviendo lo que el apóstol Pablo va a describir aquí. ¿Sabes qué ellos estaban viviendo? Estaban viviendo tribulación, estaban viviendo angustia, estaban viviendo persecución, estaban viviendo hambre, estaban viviendo desnudez, estaban viviendo peligro, estaban viviendo espada. Pero la pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Todas esas cosas, dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La iglesia en ese entonces estaba viviendo de esta forma. Ellos estaban entregando su vida por el evangelio. Ellos estaban transformando su forma de vivir por el evangelio. Ellos estaban sufriendo por el evangelio. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Versículo 37. Tal vez, como te decía, tú estás viviendo tribulación. Tal vez tú estás viviendo peligro. Tal vez tú estás viviendo escasez. Tal vez estás viviendo enfermedad. Pero dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo que no vas a vivir escasez, no está diciendo que no vas a vivir prueba, no está diciendo que no vas a vivir peligro o sufrimiento. Él está diciendo que sobre estas cosas tú eres más que vencedor por medio de Cristo que te amó y fue a la cruz para darte esperanza. Versículo 38, por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo usa una afirmación que él ha confirmado, que él ha vivido. Esta palabra estoy seguro es un término matemático en el cual alguien que hace una cuenta viene, la hace una comprobación y entonces dice, estoy seguro que el resultado de esta cuenta es esto. Este es un término matemático. Pablo está diciendo, por lo cual estoy seguro, lo he comprobado, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice, ninguna otra cosa creada, nada en esta tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No nos está diciendo la palabra de Dios buenas noticias? Nada de lo que estás viviendo te puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo presente, ni ángeles, ni principados. ¿Sabes? Yo te diría, ni tú mismo. Si tú eres un hijo de Dios, ni tú mismo, nada te podrá separar. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder que tiene la obra de Cristo. Su sacrificio y su muerte en la cruz, hermano, son suficientes. Son suficientes. Eres perdonado, eres justificado. Lo veremos más adelante. Pero hermano, cuando tú cierras tus ojos en esta tierra, por la causa que sea, tal vez por enfermedad, tal vez por muerte natural, por la razón que sea. Si tú eres un hijo de Dios, cuando cierres tus ojitos y entregues tu alma, los vas a abrir y vas a ver a tu Salvador. Y vamos a redimir todas esas promesas. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia, Él mismo es nuestra herencia. ¿Te imaginas ver a tu maestro? ¿Te imaginas en ese momento que
abras los ojos y veas a Jesús. ¿Te imaginas? Esa es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza eterna, una esperanza no en lo que vemos. Si bien, como te decía, vivimos insatisfechos en esta tierra con el pecado con el cual estamos lidiando, con las situaciones, con la incomodidad de esta vida, con el sufrimiento de esta vida, pero nuestros ojos están puestos en lo eterno. No todo es esto que estás viendo. Aquí no termina la historia. No termina la historia en la situación, en la tribulación, en el momento difícil que tal vez estás viviendo. Ese no es el fin de la historia. Pero mientras tanto, mientras que nosotros redimimos esas promesas, hay cosas que nosotros hacemos en esta tierra. El Evangelio nos debe llevar y nos debe producir un fruto. La esperanza que tenemos debe hacer que nosotros tengamos frutos. Y uno de esos frutos es amar al pueblo de Dios, amar la iglesia. Ninguno de nosotros, como ya lo vimos, hemos ganado la herencia por nuestro esfuerzo. Nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación. Nosotros no nos hemos cuidado a nosotros mismos. Nosotros dependemos meramente de Jesús y venimos a Jesús por su obra en la cruz. Pero piensa que tu hermano que está al lado tuyo, tiene el mismo Salvador. Así como tú y yo no somos merecedores porque somos pecadores, tu hermano que está atrás de ti, el hermano que está delante de ti, ese tal vez en el quien no te has molestado en conocer, ese hermano tal vez en el cual has pensado, no somos muy compatibles, no nos llevamos muy bien. ¿Sabes qué? Ese hermano es ganado con la misma sangre que te ganó a ti. Así que, ¿quiénes somos nosotros para ser selectivos en nuestras decisiones de a quién conocer o a quién amar? ¿No? Esa misma persona, tal vez, que te cuesta trabajo, esa es la misma persona a la que Dios ama. Es la misma persona por la que Cristo entregó también su vida. Y si Dios nos amó, ¿por qué nosotros no amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué no voltear con tu hermano que tiene una? ¿Por qué no dejar de centrarnos en nosotros y empezar a amar a alguien? Ve por favor a la segunda carta de los Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 18. Y dice así. Segunda de Corintios 5, 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos, ¿qué dice? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A través de Cristo, el Señor propició la reconciliación. Había una deuda, la paga del pecado es muerte, y en Cristo el Señor pagó esa deuda para que nosotros pudiéramos estar a mano, para que pudiera haber reconciliación entre Dios y nosotros, ¿no? Pero no termina con eso. Si te das cuenta, ¿qué dice? Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Él nos reconcilió con Él a través de Cristo y te dio un ministerio, ¿no? Todos aquí tenemos un ministerio. A veces pensamos que el ministerio y los que trabajan de tiempo completo pues son algunos, es el que predica, son los que están en una mesa, los que tienen un gafet. ¿Sabes qué? Todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Dice aquí,
el ministerio de la reconciliación. La NTV traduce esa frase: y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ese es tu ministerio, reconciliar a la gente con Dios. A través de Cristo, por supuesto, dando el mensaje. No es que tú vayas a hacer una obra, a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? Reconciliar, ¿no? Puedes decir, pero yo soy de seguridad. Tu ministerio principal es reconciliar. Pero yo soy de alabanza. Tu principal ministerio es reconciliar. El ministerio de la reconciliación. Pero yo no tengo ministerio, yo no sirvo. ¿Sabes qué, hermano? Si sirves y Dios te dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y dice el versículo 19, 2 Corintios 5, 19. Nosotros decimos, ¿cuál es nuestro mensaje? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, ¿qué hizo Dios? No nos tomó en cuenta nuestros pecados. Para reconciliarse contigo, Dios no te tomó en cuenta tus pecados. Así que, hermano, ¿por qué tú y yo tomamos tan en cuenta el pecado que nuestro hermano hizo contra nosotros? ¿Qué tanto estás tomando en cuenta el pecado que te impide reconciliarte? Piensa en ese hermano que tal vez no, con el cual no te has reconciliado. ¿Podrías hacer lo mismo que Dios y pasar por alto el pecado? Porque Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Entonces es incongruente que yo diga, tengo el ministerio de la reconciliación, tengo mi café de aquí que dice reconciliación, y voy, pero yo tengo un chorro de conflictos con un montón de personas y no estoy reconciliado. ¿No es incongruente? ¿A dónde nos lleva el Evangelio? A amar a las personas, a amar a aquellas personas incluso con las que tal vez no estás de acuerdo, a amar a aquellas personas, aquella persona tal vez con la cual no comulgas, ¿no? A amar a aquella persona que cometió quizá un pecado contra ti, porque fue lo que hizo Dios, no tomar en cuenta pecados. ¿Será hoy el momento de que el Evangelio nos lleve a perdonar? ¿Será hoy ese día? ¿No? ¿Cuánto tiempo te ha llevado perdonar? ¿Queremos aplazarlo más? Hoy, sabiendo que tenemos el ministerio de la reconciliación, podemos decir, vamos a reconciliarnos y voy a pasar por alto el pecado de mi hermano para reconciliarme con él y ser congruente con el ministerio que tengo. Leíamos allí en Corintios, nuestro ministerio, y para ser congruentes necesitamos estar reconciliados, pero nuestro ministerio es ir y decirle al mundo lo que Dios ha hecho y la reconciliación que hay en él. Entonces el Evangelio nos lleva a amar a la iglesia, el Evangelio nos lleva a amar lo que Dios ama. El Evangelio nos lleva a compartir las buenas noticias con el mundo. A veces pensamos que el Evangelio es para nosotros y yo ya estoy bien y yo tengo salvación y tengo esperanza y eso está muy bien, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero el Evangelio no termina contigo, no termina con que tú seas bien y estés pleno y que tú estés feliz. Tenemos un ministerio. Ve por favor a Lucas 24. Decíamos que la gracia nos hace saber que somos perdonados, la gracia nos hace saber que tenemos redención, que vamos a estar con Él. Pero también tenemos que preguntarnos si la gracia de Dios ha causado que nosotros amemos más al mundo alrededor de nosotros, ¿no? Y con esto al mundo no quiero decir que salgamos al mundo a vivir como ellos, ¿no? Sino el anhelo de que la gente conozca de Cristo. Lucas 24, versículo 46.
Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les está hablando del Evangelio, de la obra de Cristo. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas obras. El Señor les está diciendo, ustedes vieron, ¿no? Ustedes vieron cómo el Hijo del Hombre padeció, cómo resucitó. Y es necesaria la predicación del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y yo te digo a ti, hermano, y tú eres testigo de esto. Porque si el Señor te ha concedido el arrepentimiento y ha perdonado tus pecados, tú eres testigo de lo que hace Dios. Y el testigo es aquel que habla y dice, ¿no? Un testigo que es llamado a una corte, a un juicio, ¿no? Es el que habla y dice, sí, yo soy testigo, yo vi que pasó esto, ¿no? Tú eres testigo de la obra de Cristo. Tú has atestiguado el Evangelio en tu propia vida. Así que tienes una labor. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Señor hace la promesa del Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo es para sentir ciertas cosas, ¿no? Porque a veces así se maneja, ¿no? El Espíritu Santo, y entonces yo siento y yo hago, y el Espíritu Santo y ese poder hace que me ría, o ese poder hace que haga tal. ¿Sabes? El ministerio del Espíritu Santo es darte poder para que hagas tu labor de ir y predicar. Es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y recibís poder de lo alto en el contexto de tú me vas a ser testigo de estas cosas. El Espíritu Santo hace muchas cosas, no estoy limitando el poder del Espíritu Santo, pero quienes los limitamos a veces es nosotros, ¿no? En una interpretación de la Biblia personal, conveniente y centrada en nosotros. Pero el Espíritu Santo no es para sentirnos bien, el Espíritu Santo es para que saliendo de este lugar seas testigo de lo que Cristo ha hecho. Predicar el Evangelio, amar a las personas. Vea a Hechos 1:8, por favor. Necesitamos salir y decirle al mundo que en Jesús hay esperanza. Necesitamos decirle a un mundo caído del mensaje del arrepentimiento, de la obra de Cristo. Ese mensaje va a llegar a través de ti. ¿Dios podría hacer llegar ese mensaje? ¿Dios podría mandar ángeles a predicar el Evangelio? Pues Dios podría hacerlo. Pero ¿sabes qué? Te escogió a ti. Te escogió a ti para hacerlo. Es nuestro trabajo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No? Voy a recibir poder, ¿no? Pero no es para sentirme fuerte, ¿no? ¿Para qué es? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué? Cuando yo leía y releía este texto, yo me daba cuenta de algo. A los discípulos no les está diciendo, séanme testigos. ¿Te das cuenta? No les está dando un mandamiento. Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Van a recibir al Espíritu Santo y me vas a ser testigo, ¿no? ¿Sí me explico? No les está dando un mandamiento de serles testigos. Está diciendo, tú, un discípulo del Señor, me va a ser testigo y va a hablar de mí en Jerusalén, de Judea y hasta lo último de la tierra. El punto es, cuando el Señor está diciendo aquí, me serás testigo, como te decía, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo está dando como un hecho, repito, no como un mandamiento, sino como un hecho. Cuando el Señor está diciendo esto, ¿está hablando de ti?
Has salido a Jerusalén, a Judea, a Samaria y has ido hasta lo último de la tierra a predicar. Nos hemos tomado en serio esta labor de ser testigos. Yo quiero poder decir, Señor, en Hechos 1:8 estabas hablando de mí. Estabas hablando de que yo te iba a ser testigo y que yo iba a ir a predicar. Debemos darnos cuenta que nosotros tenemos en nuestras manos el único mensaje verdadero que puede salvar. No hay otro evangelio, no hay otra forma. La salvación solo es a través de la obra de Cristo, y tú tienes en tus manos. ¿Te imaginas que alguien hoy dijera, tengo la cura contra el cáncer, tal vez, ¿no? Y pudiera ver a tantas personas enfermas de cáncer, ¿no? Y de pronto pudiera decir, yo tengo la cura, pues vamos a curarlos, ¿no? La gente está sufriendo, pues vamos a curarlos del cáncer. ¿Sabes qué? Tú tienes algo más alto, más sublime, más importante que la cura contra el cáncer. Tus amigos, tu jefe, tu vecino, tu esposo, tal vez, si no le es predicado el evangelio, la Biblia dice que va a ir al infierno y va a vivir o va a estar atormentado por la eternidad. ¿No se te hace urgente que la gente conozca de Cristo? Una persona con cáncer, por supuesto, no es algo que deseamos ni es algo que queremos, pero una persona enferma, pues bueno, va a vivir en esta tierra y bueno, a lo mejor se cura, ¿no? A lo mejor no. El punto al que voy es, el sufrimiento por una enfermedad es limitado al tiempo, ¿no? Dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Pero ¿sabes qué? La eternidad separado de Dios en ese lugar de tormento del cual habla la Biblia, eso no terminará. ¿No será que tus amigos necesitan urgentemente de oír el evangelio? ¿No será que tu esposo necesita urgentemente que le moldees el evangelio? Ya no solo que hables. Digo, debemos hablar. El evangelio es hablado, pero también es vivido. ¿No será que tus compañeros en la escuela necesitan urgentemente escuchar el evangelio? Ve a Romanos 10, versículo 14. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sabes qué? Creo que está hablando de tus amigos, de tu jefe, de tu vecino. ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a invocar si no ha creído en él? ¿Cómo va a creer si no ha oído de él? ¿Y cómo va a oír si no le has predicado? ¿Tienes algo más sublime? Sí, adelante. Claro, claro. Tiene que ser algo, como dice nuestra hermana, evidente, ¿no?
modelar nosotros el Evangelio. Greg Gilbert dice, un autor, dice esto: medite bien en lo que significará que sus amigos, familia y compañeros de trabajo estén de pie delante de Dios, el justo juez, separados de Cristo. Una vez más, medita bien en lo que va a significar para tus amigos, para tu familia que no conoce al Señor, para tus compañeros de trabajo. ¿Qué va a significar para ellos estar delante de Cristo como juez? Sigue diciendo, recuerde lo que la gracia de Dios ha hecho en su vida. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Imagínate lo que podría hacer en la de ellos. Sigue diciendo Greg Gilbert. Después, respire profundo. Ore para que el Espíritu de Dios obre. Entonces, abra su boca y hable. A veces cuesta trabajo, ¿no? Y vas a llegar y le hablo, no le hablo del Evangelio, le hablo. Haz lo que dice Greg Gilbert. Imagínate a esa persona delante de Dios como juez. ¿Y cuál va a ser su fin? Y piensa en la gracia de Dios en ti. Y que tú vas a estar, ahorita hablábamos de nuestro Señor, y que anhelamos ver a nuestro Señor, y que vamos a estar en la eternidad con Él, y nosotros vamos a estar gozándonos con nuestro Señor. Piensa en el fin de estas personas y en el tuyo. Entonces dice Greg Gilbert, entonces respira profundo, ora al Señor y abre tu boca y habla lo que el Señor te ha dicho que hables. Por último, el Evangelio nos ha llevado a conocerle, a conocer a nuestro Señor, a conocer a Jesús, a amar a Jesús. Y el Evangelio nos ha llevado a anhelar estar con nuestro Señor. Ve a Juan 17:24. Empezábamos esta predicación preguntándonos cuál es nuestro mayor anhelo. Y no sé si en este tiempo has pensado un poquito en eso y cuál es tu mayor anhelo. ¿Sabes qué? El Evangelio nos lleva a anhelar a Jesús. El Señor dijo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra quiero, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿no? Quiere decir un deseo, un anhelo, encontrar placer en eso. Pero particularmente tiene una acepción esta palabra, quiero, lo que está diciendo el Señor. El impulso de la voluntad en vez de la intención, ¿no? O sea, no solo tener la intención de tener a alguien cerca, sino hacer todo lo necesario para tener a esa persona cerca. El Señor dijo, orando por nosotros, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo. Jesús tenía un deseo, estar contigo. ¿Te imaginas? Jesús estaba orando de un deseo, estar conmigo. No lo puedo creer. El Señor quiere estar con nosotros. ¿Puedes creerlo? E hizo todo lo necesario para estar con nosotros. ¿No es increíble? O sea, puedes pensar en esto. ¿No es increíble? Porque donde Él está, Él quiere que estemos nosotros. El Señor tiene un anhelo, estar con nosotros. ¿Tú tienes el mismo anhelo de estar con Cristo? ¿Ese es tu anhelo? ¿Ver a tu Señor? ¿Abrazar a tu Señor?
ya decíamos, ¿no? Todas las cosas que nos impiden ver al Señor, la enfermedad, la insatisfacción, el pecado que hay en esta tierra. Anhelas el día, lo decíamos hace ratito, que abras tus ojos y veas a tu Salvador. Y que el Señor te diga: hey, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en mi gozo. ¿Te imaginas ese día? Trato de imaginármelo, trato de pensar. Y por supuesto, todo lo que hoy me imagine, estoy seguro que va a quedar muy, muy, muy pequeño, muy corto, comparado con la gloria. Porque eso dice la palabra del Señor. Porque esa pequeña tribulación momentánea no tiene comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tienes el anhelo por Jesús? ¿Anhelas a tu Maestro? ¿Anhelas estar con tu Señor? Ve a Apocalipsis 7, versículo 9. El anhelo de un redimido no es un mejor carro. No estoy diciendo que no tengas un carro, no estoy diciendo eso. Y que no anheles tal vez, o que no tengas el deseo de encontrar un mejor trabajo. Eso está bien, no estoy diciendo que eso esté mal. No, a lo mejor quieres casarte y quieres un novio, ese deseo no es incorrecto. A lo mejor quieres salud, ese deseo no es incorrecto. Pero nuestro mayor anhelo debe opacar esos pequeños anhelos. El anhelo por nuestro Maestro es más grande. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una traducción, lo hemos dicho un poco más cercana al original, dice: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. No que el Señor te va a dar todo lo que necesitas o lo que tú crees necesitar. Jehová es mi pastor y en Él tengo todo mi anhelo y todo mi deseo. En Él tengo todo lo que necesito. Apocalipsis 7, versículo 9 dice, en esta visión de Juan en el cielo, ¿no? Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermano, está hablando de ti y de mí. Viene ese día. Ese día, hermano, viene pronto. Viene pronto ese día en el que vamos a estar con una gran multitud, ¿no? de todas las naciones, dice aquí, de toda tribu, de todo pueblo, de todas lenguas. Y un día vamos a estar delante del trono. Y vas a levantar tu voz y vas a abrir tu boca y vas a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermano, déjame decirte que viene ese día. Ese día está cercano. No sé, por supuesto, no te voy a dar una fecha, pero ese día viene pronto. El Señor no tarda. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, como dice el apóstol Pedro. El Señor no retrasa su promesa. El Señor no está retrasando ese día, sino que es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no conoces del Señor hoy, la Biblia dice, lo hemos dicho varias veces hoy, que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia también dice que la dádiva de Dios es vida eterna a todo aquel que cree. El Señor Dios entregó a su Hijo para que Él muriera, y por eso es que tú has visto de Cristo en una cruz
clavado no fue de gratis, fue para pagar el precio por tu alma. Para que tú hoy que escuchas la palabra de Dios puedas volver tus ojos al Señor arrepentido y con confianza en el Señor. Y ese es el mensaje que predicamos: a Cristo y a este crucificado. La muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. Nuestra labor, amigo que vienes hoy por primera vez, es decirte que en Jesús hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor viene pronto. Que el Señor un día va a regresar por los suyos y nos va a llevar a su presencia. Y hoy es día de salvación para tu vida. Hoy es día de salvación para tu alma. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ella, Señor. Gracias por la fortaleza que como hijos tuyos, que como discípulos hallamos, Señor, en estas palabras, Señor, en este mensaje tan poderoso, en el cual, Señor, a veces nuestra vista se nubla, Señor, pero hoy lo podemos ver, Señor, tan claramente, Padre. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Y yo que apenas hoy vengo por primera vez y que tal vez he escuchado por primera vez esto, hoy, Señor, quiero decirte que he vivido mi vida en pecado y lo reconozco. Soy pecador, pero hoy vivo en esta esperanza, Señor, y en esta vida, Padre. Hoy te llamo mi Señor y mi Dios. Estoy arrepentido de mis pecados y quiero apartarme de esa vida pecaminosa. Y hoy creo que tu muerte y resurrección son suficientes para lavar mi pecado, cubrir la ira de Dios, y para que un día, que hoy anhelo, pueda estar en tu presencia. Señor, te anhelamos, Señor, y ese día viene pronto, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.